trabajamos para Excel, sí, los días martes, trabajamos con modalidad de Excel básico y los días jueves con administración de proyectos en Microsoft Project. Son 8 clases que una vez que se finalizan pueden, pueden rendir un examen. Quien no lo rinda va a recibir un certificado simplemente de participación del taller, y quien lo rinda y lo apruebe va a recibir un certificado de aprobación del curso. Sí, eso se implementa a partir de este año. Nosotros, recuerden que tenemos por cada uno de los módulos un solo día asignado a la semana, y bueno, en su momento se van a agregar una clase de consultas presenciales que las doy acá en la DIPE en Facultad de Ingeniería. Y para aquellos que si no saben dónde se encuentra ubicado, apenas entran a mano izquierda, ahí se encuentra la DIPE. De hecho, ahora estoy dando la clase desde ahí. Y nosotros, bueno, vamos a estar trabajando en esa cantidad de encuentros. Una vez finalizado la toma de los exámenes y publicada la calificación, se vuelve a repetir el curso, ¿sí? Así hasta fin de año, ¿sí? Así que aquel que no pueda hacerlo ahora, lo vuelve a hacer después, o lo pueden llevar a cabo la cantidad de días que sea, perdón, de veces que lo necesiten, ¿sí? Y bueno, cualquier consulta me la pueden hacer directamente por email. Lo único que les pido paciencia, pues son muchos. Cada uno de los grupos andan aproximadamente entre 100 y 150 personas, así que son muchas personas por día que pueden llegar a consultar. Eh, bueno, vamos a comenzar con Excel Intermedio. Excel Intermedio está pensado para trabajar bajo la modalidad de un Excel pensado como una base de datos. Recuerden que ustedes tienen la, la posibilidad de trabajar con nuestro Excel, ¿sí? A través de las distintas hojas, pero a su vez ahora vamos a pensar como una porción dentro de cada una de las hojas, como si fueran base de datos. Y vamos a establecer algún elemento que relacione. Así que lo único que vamos a hacer ahora es un repaso, ¿sí? de los tipos de datos para que podamos comenzar a, a relacionar estos distintos modelos, ¿sí? Confírmenme si siguen escuchando normalmente, utilicen el chat y por ese medio van haciendo la consulta. ¿Se escucha bien? Sí, sí, hay un poquitito de ruido de fondo. ¿Mm? Bueno. Bueno. Bien, vamos aguarden que voy a activar la grabación. Recording in progress. Profe, esta grabación va a estar en Petco, comentó, ¿puede ser? Sí, sí, se va a habilitar una Petco para esto. Aquel que la quiera tener, también algunos chicos, por ejemplo, me solicitaron la de ayer por email, pero va a estar todo en Petco. Yo más tarde ya voy a volver a reclamar el enlace de Petco, así voy publicando cada vez que termino. Dejo la grabación esta en la nube y va a estar disponible de todas las clases. Ah, perfecto, perfecto. ¿Lo manda por mail eso o hay que entrar en Petco en alguna área, digamos? En Petco va a haber un área de DIPE. Después, ahora ya pedí que me indiquen el enlace. Y en Petco hay un sector para DIPE y ahí es donde están todas las grabaciones.
Seguramente no han dado de baja las del año pasado, entonces por eso están esperando a terminar de hacer eso. Bueno, para poder trabajar nosotros con modelos relacionales, tenemos que comenzar a pensar nuestra planilla como una base de datos. Vamos a empezar con algo bastante sencillo. Vamos a poner, nosotros tenemos una serie de valores que hemos tomado de elementos de calibración, ¿sí? Que simplemente los vamos a denominar como C1, C2 y C3. Y eso nos va a generar una planilla de valores, ¿sí? Vamos a poner fecha, eh, calibre, voy a poner yo, valor, y vamos a tomar lo siguiente. Bien. Estos son valores aleatorios, por supuesto, ¿sí? Son los valores que estamos tomando nosotros. Voy repitiendo como para no demorarme tanto, ¿sí? Bien, para nosotros poder armar este modelo relacional, ¿sí? Repetir como para no demorar. Siempre tenemos que, supongamos que cada uno de estos valores, ¿sí? Representan a un valor de calibración que yo tengo, que en este caso es C1, C2 y C3, que yo lo coloqué de esa manera como para hacerlo genérico, ¿sí? Entonces, supongamos que esta tabla que yo tengo acá, ¿sí? Supongamos que esta es la tabla de toma de muestras. Y por otro lado, tengo la definición en sí, que es la definición de los calibres, ¿sí? Yo voy a poner calibre, que voy a poner C1, C2, C3. Supongamos que cada uno de ellos tiene una distinta tipología. Repito, son valores generales, ¿sí? Siemens. Bien. Repito, yo estoy tomando acá un valor genérico, ¿sí? Para poder trabajar con estos dos elementos. Cuando yo comienzo a trabajar Excel como base de datos, por lo general me encuentro con el siguiente modelo. El modelo está representado de la siguiente manera. Por lo general tengo esta serie de tablas, ¿sí? Que se denomina tabla maestra. La tabla maestra es una tabla en la cual yo encuentro la definición de algo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar otro caso. Supongamos que ustedes, no sé, en geología, tienen muestras que las van tomando, no sé, distintas fechas y dicen, bueno, pero esas muestras yo las estoy tomando de un determinado yacimiento. Entonces, bueno, los yacimientos, por ejemplo, podrían formar parte de las tablas maestras. Y las tomas de muestras diarias que ustedes están tomando de cada uno de los yacimientos, que es lo que van tomando fecha a fecha, eso se conoce con el nombre de tabla detalle. Esta que está en verde es lo que se conoce con el nombre de tabla detalle. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de las tablas maestras y cuál es la característica de las tablas detalle? Las tablas maestras tienen definiciones únicas de algo. ¿Por qué definiciones únicas? Bueno, porque supongamos que la clave acá es esta, calibre. ¿Sí?
Supongamos que esto es lo que yo conozco como una clave. ¿Sí? La clave es esta. La clave en la tabla maestra tiene que ser única. Por lo general las claves son claves numéricas, o en este caso está representado por el calibre, ¿sí? Que yo lo denominé C1, C2 y C3. Eso es lo que forma parte de la clave. En la tabla detalle, la clave se puede repetir. Y en realidad, si yo voy a repetir la clave, lo que voy a hacer es, con esa clave, voy a poder traer alguna información que me interese traer desde mi tabla maestra. Esa es la característica. Estamos llenos de ejemplos de tablas maestras. Por ejemplo, no sé, definiciones de barrios, definiciones de personas, definiciones de equipos, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con determinado equipamiento. Bueno, esas son las tablas maestras. Y después, donde nosotros tenemos las lecturas, esas lecturas diarias, es lo que se conoce con el nombre de detalle, ¿sí? Entonces acá ya tienen el primer concepto, que es el concepto de que se denomina maestro detalle, ¿sí? Yo les voy a poner, en realidad, a esto se le denomina maestro y a esto detalle. La característica entonces es esta, que tiene que haber un elemento que la relacione, es decir, tiene que haber alguna clave para que yo pueda relacionar. A partir de esa clave, yo ahora, por ejemplo, podría traer la tipología de la tabla maestra a la tabla detalle, ¿sí? Sin tener que todos los días tener que registrarla, porque yo ya la tengo definida en la tipología, ¿sí? Yo la tengo definida en la tabla maestra. Entonces, utilizando la clave, ¿qué hago? Desde mi tabla maestro, perdón, desde mi tabla detalle, entro con esa clave, ¿sí? Ahí la tienen ustedes representada, y una vez que yo tengo o que encuentre esa clave, me va a traer el campo que yo le indique, ¿sí? Esto se conoce con el nombre de modelo relacional. El modelo relacional en Excel es un modelo muy utilizado y a ustedes lo que les va a permitir es sacarle mucho más provecho y lo que le va a permitir a ustedes es relacionar tablas en Excel. Entonces recuerden que en Excel, para que ustedes tengan un modelo relacional de estas características, van a tener que tener definiciones de algún elemento, objeto o lo que estén utilizando, que lo van a denominar maestro, y van a tener lecturas que van a formar parte del detalle. Dentro del campo de lo que ustedes están formando, están llenos de estos ejemplos. Recién les daba el ejemplo, por ejemplo, geología, puede ser toma de muestras de yacimientos, ¿sí? Petróleo, ni hablar. Petróleo van a tener ustedes, por ejemplo, pueden tener lecturas diarias de perforaciones y de esas lecturas, por ejemplo, que estén relacionadas con un equipo. A su vez, puede ser que eso esté relacionado con un determinado operador, ¿sí? Que esté operando en ese yacimiento. Bueno, todas esas características forman parte de lo que se conoce con el nombre de modelo relacional. Por lo general estamos acostumbrados en un Excel a trabajar todo en un solo núcleo de detalle. Y ahí está el error, porque eso es lo que nos va a llevar a repetir eh, la información que nosotros estamos trabajando. Fíjense que de esta manera nosotros ahora podemos, desde nuestra tabla de detalle, podemos traer información de la otra. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto es lo que vamos a ir trabajando en este curso. Supongamos que yo quiero traer la tipología, que está relacionada con estos elementos de calibración. Entonces, yo lo que le tendría que indicar acá a Excel es que tome este campo, donde yo tengo el dato del calibre, ingrese en la clave calibre, y que una vez que la encuentre, me traiga la tipología asociada a ese elemento de calibración. Para trabajarlo de esa manera, vamos a utilizar una función que es sumamente útil para estos casos, que es la función buscar B. La función buscar B me va a permitir relacionar
ambas tablas a través de una clave. Repito, para que yo pueda vincular ambas tablas, siempre tiene que existir una clave. En este caso, la clave se denomina calibre. Por lo general, las claves se pide que sean numéricas, ¿sí? Ustedes todos tienen un número legajo, y bueno, ese número legajo es el elemento identificatorio de ustedes dentro de la base de datos y el modelo relacional dentro de la facultad. Las asignaturas también tienen una clave, y esa clave también le va a permitir hacer toda esa trazabilidad con respecto a las bases de datos internas. Entonces, vamos a utilizar nosotros la función buscar B para trabajar y relacionar ambas tablas. Recuerden, como vamos a trabajar con una función, siempre comenzamos con el símbolo igual, ¿sí? El igual, recuerden que es el elemento que a mí me va a permitir referenciar. Entonces, ahora yo le coloco igual, buscar B, paréntesis. No se preocupen que vamos a revisarla después también en forma completa para que quede bien claro el tema. Bien, primero, valor buscado. Bien, ¿cuál es el valor buscado? Bueno, yo lo que quiero buscar es este elemento. Ahora, como voy a colocar otro parámetro, en mi caso pongo punto y coma. Eso, fíjense que puede llegar a variar de una configuración de una computadora a otra. Otros tienen como separador de lista la coma. Entonces yo le digo, valor buscado, C4. Ahora me está pidiendo que le indique cuál es la matriz, es decir, dónde voy a buscar. Bueno, yo marco el conjunto de la matriz, ¿sí? No incluyo los, los títulos, ¿sí? Porque yo lo que voy a buscar es un dato, ¿sí? Entonces, ahora pongo punto y coma para indicarle otro parámetro. Bien, indicador de columna. Acá lo que me está pidiendo es, o me está solicitando es, ¿cuál es la columna que yo voy a traer? Bueno, cuando yo marco, cuando marco eh, en una matriz, las columnas se identifican con números. Es decir, la primera acá es 1 y la segunda es 2. Yo acá lo que le estoy diciendo es que cuando vaya y busque, que me traiga la columna 2. ¿Sí? Porque yo quiero la tipología. Punto y coma, y hay dos maneras de localizar, ¿sí? Me pregunta si quiero hacerlo con una coincidencia exacta o una aproximada. Bueno, yo quiero acá exacto. Entonces le coloco falso. Cierro el paréntesis y le doy Enter. ¿Ven cómo me trajo SSL, que es la tipología asociada a C1? Si yo acá pongo C2, me tiene que traer SM, ¿sí? Bien, si yo acá le coloco C3, me tiene que traer SMP. Lo dejo en SC. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora yo directamente arrastro, porque ya lo resolví. Entonces, arrastro. Bien. Y me encuentro que funciona bien para el primero, segundo y tercero, y después tengo un mensaje de error. Bien, ¿qué está pasando acá? Bueno, acá cometí un error a propósito, ¿sí? Algo bastante común, que es cada vez que ustedes le indiquen en una fórmula que tiene que ir a buscar un dato a un determinado lugar, ¿sí? Y que siempre va a tener que buscarlo de esa manera, le tienen que decir que esa, en este caso esa matriz, es absoluta. Es decir, esta matriz no se va, la matriz de las tipologías, no se va a cambiar de lugar. Es decir, desde cualquier punto en este caso que yo vaya a buscar, siempre lo voy a ir a buscar ahí.
¿Recuerdan cómo se le indicaba que una fórmula es absoluta o relativa? Indíquenme ahí por el chat. Eso, con F4, con el signo pesos. Bueno, entonces yo ahora vengo acá, y con F4 le indico que la posición de la matriz es absoluta. Entonces, ahí está. Y ahí funciona. ¿Sí? No importa que, en este caso, no importa la cantidad de filas, siempre lo va a ir a buscar a H4 y 6. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver en detalle este buscar B. Pero, ¿cuál es la característica de estos modelos? Bueno, la característica de estos modelos es que sigan creciendo, es decir, que esto siga creciendo hacia abajo. Es más, por lo general, lo que se hace con estos modelos se transforman en tablas, eso después lo vamos a ver, y automáticamente a medida que yo vaya agregando filas, me va a ir agregando las tipologías, ¿sí? Algo parecido a esto sería, por ejemplo. Sí, yo estoy en clase, debe venir. Disculpen, chicos, había entrado un alumno. Por lo general, esto está pensado para trabajar de algo similar a esto. O sea, ahora se los muestro. Podamos formato como tabla. Por lo general, este da el formato como tabla, uno está acostumbrado a trabajarlo, pero eh, por una cuestión de formato. Pero fíjense cómo, ven cómo ya automáticamente acá me trae el valor. ¿Sí? Yo le sigo agregando filas y ven cómo ya me evito, ¿sí? Traer ese valor, ¿sí? Y así podría seguir. ¿Está? Esta es la característica de estos modelos. Estos modelos están pensados para trabajar de esta forma, ¿sí? Que yo vaya agregando registros en mi tabla de detalle y me vaya trayendo información anexa de otra tabla, que es lo que se conoce con el nombre de tabla maestra. Aquí quien hace todo el trabajo es la función buscar v, ¿sí? Que la vamos a copiar acá para analizar. La vamos a poner acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Para poder analizar cada uno de los sectores, ¿sí? Bien. Primero, habíamos colocado el símbolo igual. Recuerden, porque el símbolo igual es lo que me habilita a trabajar con la fórmula en sí. Entonces se lo necesito sí o sí. Por otro lado, ¿sí? Ahora lo que tengo que conocer es cómo trabajan cada uno de los parámetros. Fíjense que la función buscar b tiene 4 parámetros. Yo se los voy a ir marcando para que lo puedan ustedes distinguir. A ver, acá tenemos un parámetro, ¿sí? Ahí tengo 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3 y el 4. Vamos a analizar cada uno de ellos. El primer parámetro, recuerden que lo denomina como valor buscado, es decir, en la línea donde yo estoy armando mi buscar B, ¿sí? Ahí le tengo que indicar cuál es la, la clave, ¿sí? Que yo voy a ir a buscar a otro lugar. El segundo parámetro es la tabla, ¿sí? El rango que él lo denomina matriz, donde están los datos. Bueno, acá tienen que tener la siguiente precaución. Primero, sí o sí, la primera columna de la izquierda tiene que tener la clave. ¿Sí? A ver, si yo acá hubiese tenido otra cosa, fíjense, vamos a hacer esto. Supongamos que yo tengo código.
Le pongo 1, 2 y 3. Supongamos que ahí yo tengo ese caso, ¿sí? Puede ser que lo tenga planteado de esta manera. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco, si yo coloco hoy, en este caso, si tomo el rango a partir de acá, van a ver que no me lo va a encontrar, ¿sí? Yo lo voy a probar para que ustedes lo vean. Igual, buscar B, paréntesis. Le digo que busque esta clave acá, ¿sí? Perdón, me confundí, que busque esta clave, punto y coma acá, F4, le pongo yo, punto y coma, le había dicho 2, punto y coma, falso. Eso es lo que había armado. ¿Ven que no lo encontró? Porque sí o sí siempre el buscar B busca en la primer columna de la matriz que yo marqué. Siempre. ¿Sí? Siempre hace eso. Entonces, en este caso sería igual buscar B, este dato, punto y coma, en este rango, ¿sí? Ven que ahí tomé yo de H4, porque en realidad tomo a partir de calibre, que es donde está la clave. No me olvido del F4, ¿sí? Que cuando lo encuentre, que traiga lo que tiene la columna 2, con una coincidencia exacta, y ahí funciona sin problemas. Bien, entonces, el primer dato, valor buscado. El segundo dato, matriz. Y ahí es donde yo tengo que tener la precaución de marcar correctamente. ¿Sí? Tercer dato, indicador de columna. Bueno, eso va a depender de qué rango voy a marcar. Por ejemplo, si yo marco acá estas dos columnas, ahí yo tengo una columna 1 y una columna 2. Si yo marcara así, porque supongamos que allá me estoy manejando con códigos en vez de C1, C2, y allá estoy poniendo 1, 2 o 3, entonces ahí tengo tres columnas. Código en la columna 1, calibre en la columna 2 y tipología en la columna 3. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y por último, el indicador de coincidencia exacta o aproximada, que en este caso le estoy diciendo exacta. Lo que le estoy diciendo es que apenas lo busque, ¿sí? Perdón, apenas lo encuentre, que me traiga eh, el, el dato, ¿sí? Acá lo que me pregunta Lucas, ¿sí? Si en vez de falso, yo acá puedo poner un cero, ¿sí? Yo podría poner esto así, ¿ves? Y ahí funciona igual, ¿sí? Por lo general colocamos verdadero o falso, o true o false, ¿sí? Dependiendo de la versión. Pero fíjate que ahí anda igual, ¿sí? Bien, entonces, a ver, quien permite relacionar ambas tablas es el buscar B. El buscar B es el que a mí me permite hacer todo este trabajo. Lo que ustedes tienen que distinguir de ese buscar B es cada uno de los sectores, ¿sí? Es decir, aguarden un minutito, que ahora los voy a marcar. Yo tengo que tener en claro esto. Acá tengo un parámetro, acá tengo otro parámetro, acá tengo otro y acá tengo otro. Y tengo que tener en claro qué es lo que puedo hacer con esos cuatro parámetros. De hecho, el buscar B lo que hace es toma esos cuatro parámetros y en base a esos cuatro parámetros resuelve. ¿Sí? Bueno, modelos de este tipo está lleno. Así que lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Le voy a pedir ahí en el chat, a ver, a alguno de ustedes, que me dé un ejemplo y acá lo vamos a desarrollar, es decir, lo vamos a resolver. ¿Sí? Necesito, eso lo voy a hacer en una hoja 2. Cualquiera de ustedes, colócanme ahí un modelo y van a ver que yo les voy a empezar a hacer una serie de preguntas para poder entender sobre el modelo que tengo que representar. ¿Sí?
Cualquiera de ustedes, por favor, colóquenme ahí un ejemplo y ahora van a ver cómo yo lo voy desmenuzando en un modelo relacional. Código de lista de artículos de venta. Bien, acá lo que dice eh, Lucas. Entonces, yo ya entiendo, ¿sí? Que por un lado tengo los artículos y por otro lado tengo, en este caso, las ventas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Las ventas y los artículos, ¿sí? ¿Cuál es la, la tabla maestra y cuál es la tabla detalle? Bien, exacto. Entonces, acá yo vamos a poner código y voy a poner la descripción del artículo. ¿Sí? Vamos a poner uno, 2, 3, 4. Que yo voy a poner mouse, teclado, parlante, eh, ficha, un pendrive. ¿Sí? Bien, y acá en las ventas, ¿sí? O el detalle, o puede ser stock, lo que sea, ahí es donde yo voy a tener los movimientos de estos artículos, ¿sí? Sería fecha, código de artículo, descripción, por ahora eso, ¿sí? Podría tener más datos, vamos a ponerle acá un costo y que acá me traiga el costo también. Así lo hacemos con más de una clave. Eso yo no tengo ni idea cuando sale un mouse, un teclado, pero bueno, no importa. Ponemos cualquier valor. Vamos a ponerle, qué sé yo, 5.000, 7.000, parlante de 8.000 y un pendrive de 3.500. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, lo que yo tengo que hacer es armar el modelo. Y el modelo se dice que se arma una sola vez. Entonces, yo ahora ya tengo identificado y ahora vamos a armar lo siguiente. Esto, a este grupo, le voy a dar formato de tabla y a esta tabla la voy a denominar artículos. Fíjense que cuando yo la creé como tabla, me abre esta nueva pestaña, ¿sí? Después la vamos a ver, vamos a trabajar bastante con esta pestaña. Y esto, acá le cambio el nombre. Lo llamo artículos. Es importante que de ahora en más nos empecemos a acostumbrar a trabajar con los nombres, ¿sí? Después ya vamos a ir viendo varios aspectos de esto y van a ver que tiene muchos usos y es bastante fácil trabajar de esta manera Excel. Bien, y esta otra, ¿sí? Va a ser la de detalle, pero todavía no la voy a crear hasta que no arme lo que se denomina la primera línea. Bueno, supongamos que el 20 del 4 se vendió un código 1, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, esperen que lo vamos a agrandar esto, insertar, acá le vamos a poner cantidad y acá le vamos a colocar en subtotal. La idea es que acá me traiga, es decir, yo pongo un código acá, tiene que ir a la otra tabla, sacar el- el costo, ¿sí? Traerme o el precio, como quieran, ¿sí? Vamos a ponerle precio en vez de costo. Precio, ¿sí? Que sería este que tiene acá. Multiplicarlo por la cantidad, ¿sí? Y colocarlo acá en el subtotal. Bueno, la descripción y el precio, ¿sí? Forman parte de elementos que están en otra tabla. Entonces, ahí es donde empieza a jugar el buscar B. Voy de igual, buscar B, paréntesis. ¿Qué celda contiene el valor buscado? Vayan escribiéndome ahí en el chat. Bien, B4. Bien. La matriz. ¿Qué grupo de celdas identifican a la matriz? I4, K,
Sí, me parece que es K7. ¿Sí? Bien. Entonces, marcamos, ¿sí? No se olviden, acá yo le puedo poner el F4, pero fíjense, como yo estoy trabajando con, eh, con formato de tabla, fíjense que él ya no necesita el F4. Esta es también la ventaja de trabajar con tablas. Él me dice, buscar en artículos. Él ya sabe que lo tiene que ir a buscar a una tabla que está denominada artículos. ¿Sí? Yo lo podría haber escrito también. Cuando lo encuentre, ¿qué columna me va a traer? Perdón, ¿qué columna me tiene que traer? La 2, buenísimo. Y después, falso, porque era una coincidencia exacta. ¿Sí? Bien, lo mismo voy a hacer con el precio. Igual, buscar B, paréntesis. ¿Dónde está el valor buscado? En B4, bien. ¿En qué tabla o matriz? Exacto, lo escribo directamente. ¿Ven que ella me lo propone? Esto es lo bueno de trabajar con tablas. ¿Sí? Indicador de columna, 3. Bien. Y falso. ¿Está? Bien, y acá el subtotal sería igual el precio por la cantidad. Listo. Se dice que en una tabla, que esta es una tabla de detalle, cuando ya tenemos resuelto la primera línea, como es este caso, entonces ¿qué hacemos? Lo declaramos y le damos formato de tabla. Le digo que la tabla tiene encabezado, eso es importante indicárselo. Y acá le digo que esta tabla se va a llamar ventas. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver, miren acá. Este cuadro, recuerdan que este es el cuadro de nombres. Fíjense que yo acá ya le digo que vaya a artículos y que vaya a ventas. No importa en qué hoja estoy. Yo puedo estar en esta hoja y acá le puedo decir que vaya a artículos y acá vaya a ventas. Es importante que se empiecen ustedes a acostumbrar a trabajar con nombres, como lo estamos haciendo ahora. Fíjense que es mucho más cómodo automáticamente en las tablas. Tenemos los autofiltros, bueno, todas esas ventajas que ustedes saben que tienen. Y no es una cuestión estética, porque muchas veces le damos formato de tabla por una cuestión estética, para decir, bueno, que me resuelva ya la combinación de colores, ¿sí? Si pongo verdadero en vez de falso, ¿sí? Cuando yo coloque, ahora lo vamos a probar, ¿sí? Cuando yo coloco un valor que no existe en la tabla, me trae un aproximado, ¿sí? Eso se utiliza, ustedes tienen muchas tablas, ¿sí? Son muy comunes en ingeniería que tengas tablas que dicen, bueno, no sé, si tiene un valor superior a tal, que traiga el último, ¿sí? Entonces, para esos casos se utiliza entonces el formato, el parámetro verdadero. Entonces yo le digo, bueno, si no lo encuentra, que traiga, ¿sí? El aproximado. ¿Mm? Ahora lo probamos. Yo le pongo 21 al 4. Fíjense que él ya automáticamente está esperando que yo le coloque un valor, ¿sí? Le coloco valor 3, le digo una unidad, listo. Ven cómo el modelo empieza a trabajar de manera automática, ¿sí? 22 del 4, 2, 2, ¿sí? También se podría hacer que yo acá después tenga un elemento descolgable y que, bueno, todo ese tipo de cosas también se pueden hacer. Después lo vamos a ir viendo todo eso. ¿Está?
Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Alguien que quiera que revisemos algo? Bien. ¿Qué pasa? Lo que me decía acá el compañero, ¿qué pasa? Vamos a utilizar acá eh, en la descripción. Yo acá le voy a poner verdadero en vez de falso. No, buscar solo tiene una función y buscar B y buscar H tienen otra función. ¿Sí? Buscar es una función que se utiliza, mira, lo podés ver acá. ¿Sí? ¿Ves que dice buscar? ¿Mm? Está pensado más que nada para trabajar un valor buscado y una matriz, nada más. Pero para buscar por clave, que es lo que estamos haciendo nosotros, se utiliza buscar B y buscar H. Son alcances distintos que tienen las funciones. ¿Sí? Sí, Agustina. Eh, Habría que ver cuál es no sé si buscar, después me fijo si buscar B creo que está en las, ¿cómo es? De Google, ¿sí? Creo que sí, que existe. ¿Mm? Acá nosotros, básicamente, como el curso es de Excel, estamos utilizando elementos de Excel, ¿sí? Si no, hace una cosa, hacer una prueba, armar un modelo y probarlo. ¿Mm? Bien, fíjense acá, yo hice el cambio, ¿sí? Hice el cambio le puse verdadero, ¿sí? Yo pongo 1, funciona, pongo 2, funciona, pongo 3, funciona, pongo 4, funciona, pongo 5 ahora. ¿Y ven lo que les decía? Puse 5 y me trae el último, ¿sí? ¿Está? No me acuerdo quién me había preguntado qué pasaba si yo ponía verdadero en vez de falso, ¿sí? En realidad, cuando yo tengo una tabla ordenada, ¿sí? Ustedes tienen muchos casos de tablas ordenadas que son tablas de valores. Entonces, que ustedes dicen, bueno, para valores, no sé, superiores a 10, que traiga el último. Bueno, sería ese caso. En ese caso, en vez de utilizar falso, utilizan verdadero, para que todo lo que sea superior a 10 directamente traiga el valor aproximado. ¿Sí? ¿Está clara la respuesta? No me acuerdo que me había consultado. Bien, por eso yo acostumbro en estos casos a colocar falso. ¿Por qué? Porque quiero que me dé también el valor exacto. Y también que me pase, que si me pasa esto, que me diga, ah, cuidado que ese no existe. Entonces por eso utilizo el falso. Bien, fíjense que en este caso nosotros estamos trabajando todo en la primera línea. Y notaron que yo hago los cambios en la primera línea y se cambia automáticamente hacia abajo, ¿sí? Supongamos que yo acá digo, bueno, esto va a ser este valor, no sé, por decir algo, por 1.21. Ven que yo hago el cambio en la primera fila y se me replica hacia abajo, ¿sí? O digo, no, lo voy a dejar como estaba antes y lo tengo ahí cambiado, ¿sí? Bien, a ver, esto es un comportamiento propio de pensar mi Excel como tabla, ¿sí? Cuando ustedes comienzan a trabajar Excel como base de datos y trabajan cada uno de los elementos de Excel como si fuera una tabla, empiezan a tener estos comportamientos, los que estamos teniendo acá. Entonces, repito, yo acá, por ejemplo, fíjense, voy a ir a vista, le voy a quitar las líneas de cuadrícula, entonces ahí es como que me queda mejor presentado. Ahí veo bien las dos tablas que yo estoy trabajando, ¿sí? Muchas veces se utiliza
este recurso de quitar la línea de cuadrícula para que quede todo mucho más limpio, ¿sí? Entonces yo ahora vengo tranquilamente, que ya no se lo pongo negrita, lo amplío, ¿sí? Me gustó cómo quedó, utilizo el pincel y lo aplico acá, ¿sí? Bien, cuando yo trabajo entonces Excel y lo empiezo a pensar como si fuera una base de datos, lo primero que empiezo a pensar es en tablas. Yo acá podría tener más tablas relacionadas. Por ejemplo, podría tener una tabla que se llame vendedor. Yo la voy a colocar acá abajo. No es, no es conveniente. Siempre las tablas se supone que crecen hacia abajo, ¿sí? Y si esta crece, me va a pisar esta. Repito, hoy lo hago porque lo estoy haciendo de manera rápida. Código, nombre. Yo, Sara Pérez, Martínez y Sales. Y esto lo voy a declarar también como una tabla. Y esta tabla la voy a llamar vendedores. Yo acá, por ejemplo, podría tener un código de vendedor y acá podría tener el nombre del vendedor. ¿Sí? Entonces acá yo digo que esta venta la hizo este vendedor, este la hizo este. ¿Sí? Y yo quiero que acá me traiga el nombre. Buscar B, perdón, buscar B. Este dato, el código de vendedor, ven cómo él ya empieza a trabajar todo con formato y a pensarlo como si fuera una tabla. En la tabla de vendedores, lo podría haber escrito, que cuando me lo encuentre que traiga la columna 2 con coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el modelo ahora, bueno, acá supongamos que este no era Martínez, era Martín. Bueno, lo cambio acá y me cambia el otro modelo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va creciendo el modelo. ¿Sí? Y esto, 3. Con otras también tenemos otras ventajas que podemos tener nosotros a partir del trabajo con tablas, que son las segmentaciones, bueno, como ven ahora, autofiltros y todo lo que ustedes están viendo en este caso, ¿sí? Sí, aquel que quiera el archivo me lo solicita. Bueno, ahora yo termino la clase y lo guardo, ¿sí? Pero lo que necesiten ustedes, chicos, me van avisando. Yo por lo general lo borro, pero avísenme y después ¿cómo es? Se los envío por mail. Cuando ya me terminen de dar el enlace de la Pelco, va a estar todo colgado en la Pelco. Bien, entonces les decía, ustedes pueden ir armando, pueden ir complejizando todo el modelo. Inclusive yo podría relacionar de una tabla maestra a otra tabla maestra también. Eso no habría ningún inconveniente. Supongamos que en los artículos, no sé, tengo tipos y no sé, yo quiero poner si son software o hardware, bueno, y ese tipo de cosas, ¿sí? Así que ahora nos queda muy, muy poquito tiempo, pero me gustaría rápidamente, no sé, que me den un ejemplo de un modelo, aunque sea voy a poner los títulos, un ejemplo de un modelo de algo relacionado con alguna carrera de las que están haciendo ustedes. Cualquiera. Me lo escriben ahí en el chat y yo lo armo rápidamente. Datos del viento. Perfecto. Bien. Pregunta. La velocidad. Buenísimo.
La velocidad puede ser, la velocidad, como dice acá, a cierta altura. Entonces interpreto, a ver, Eric, interpreto que vos las lecturas vas a tener, bueno, la fecha, ¿sí? Va a tener, bueno, la altura como dato, ¿sí? La velocidad, esos tres elementos, ¿sí? Eh, van a formar parte de tu detalle. Vamos a ir escribiéndolo. Fecha, altura y velocidad. O lo pueden plantear al revés, como quieran. ¿Mm? Y el tiempo con el que se toma. Bien. ¿Tiempo te referís al dato horario? Es decir, a qué hora lo tomaste? ¿A eso te referís? Exacto. Bueno, vamos a ponerle hora. ¿Mm? Bien. Entonces, no lo voy a desarrollar todo. Estos serían eh, el detalle de muestras. Vamos a ver. Ahora, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Cuál sería la, por ejemplo, una posible tabla maestra para este caso? Esta pregunta va para todos. ¿Cuál sería una posible? Tenemos la fecha, la altura, la velocidad y la hora. Quiero un ejemplo. Hay un ejemplo muy relacionado. Las direcciones pueden ser, perfecto, pueden ser una. Otra, otra tabla maestra. Los niveles de intensidad, también puede ser, podría ser. Esa puede ser una, Lucas, también, a partir de una altura que tenga un determinado coeficiente. Pero hay una que es muy sencilla y muy palpable, la localidad. Podemos tener un código de localidad, la descripción de la localidad y algo más, el responsable de la localidad, lo que sea. Entonces yo acá tendría que colocar el código de localidad, ¿sí? Esa puede ser una forma también de relacionar, ¿sí? Porque yo acá, perfecto, voy a tener la fecha, la altura, la velocidad, pero ¿dónde es eso? ¿Sí? No es lo mismo que esto sea en Neuquén Capital, que sea en Chosmalal, que sea en, no sé, en Copahue o en Villa Langostura, ¿sí? Por una cuestión de zonas y regionales. Bueno, ahí tienen ejemplo, ¿sí? En el caso que sea altura y coeficiente, yo tendría, por ejemplo, coeficientes de altura. Yo tendría acá el valor de la altura y acá el coeficiente. Que en base a ese valor de altura me traiga un determinado coeficiente. ¿Sí? Y que me lo coloque, por supuesto, acá. ¿Sí? Entonces, a ver, las claves para este caso, acá tendría dos claves. Para el caso de la altura, sería esta con este valor de altura. Y para el caso de la localidad, sería este código de localidad con este que veo acá. ¿Sí? Y así ustedes pueden tener los datos que ustedes consideren necesarios, ¿sí? Podemos tener, mm, no tiene por qué haber una sola tabla maestro, puede haber varias tablas maestro y así continuar trabajando con nuestro modelo. ¿Por qué se piensa de esta manera? Porque de esta manera, si yo, por ejemplo, pongo solo el código de localidad, ¿sí? Supongamos que yo estoy manejándome con tres localidades, que digo 1, 2 y 3. Bueno, el resto de los datos, ¿sí? No tengo que estar colocándolo. Simplemente pongo el código y va a me trae la descripción. O en base a la altura, que me traiga ya el coeficiente. Supongamos que cada una de las alturas tiene un determinado coeficiente. Bueno, eso lo coloco en este caso en una tabla extra. Y que me lo traiga, es decir, no tengo que estar tipeándolo yo.
Al no tipearlo, tengo una doble ventaja. Una que me lo va a traer. Y la segunda ventaja es que elimino el error de tipeo. ¿Sí? Entonces, todos estos modelos son los modelos que de ahora en más ustedes tienen que acostumbrar a armar. Por supuesto, llevan un poco más de tiempo al principio, pero una vez que ya lo tengo armado, vieron que funcionan de manera automática. ¿Sí? Y después vamos a ver que podemos hacer muchas más cosas con estos modelos, porque son modelos que quedan representaciones mucho más claras de los problemas y nosotros lo podemos trabajar de manera sectorizada. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que les haya sido útil esta clase. ¿Queda alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? Bien, recuerden, nosotros vamos a estar todos los miércoles con este módulo de Excel intermedio em, de 10 a 11, ¿sí? La grabación Recording stopped. va a estar después disponible. Yo ahora me quedo acá en el DIPE, voy a averiguar el tema de, cómo colgar toda esta info y si no, bueno, me lo pasan después ¿cómo es? Y los que quieren el archivo, por favor, me lo piden por email. En la PEDCO lo vamos a colocar, ¿sí? El curso, no la tengo todavía la URL del curso, de la PETCO, no me la han pasado todavía. Ahora yo averiguo y yo me quedo un rato acá en la facultad averiguando todas esas cosas, ¿sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo el miércoles que viene. Gracias, chicos.